Buenas tardes, mi nombre es Romario Miranda y voy a presentar a mi grupo, el cual está conformado por Jessica Bolio y su servidor Romario Miranda. Bueno, eh, vamos a presentar y explicar 5 temas, los cuales vendrían siendo el último gobierno de López de Santana, Antonio López de Santana, eh, la pérdida de territorios y la restauración de la República. Mi compañera Jessica Bolio va a presentar los otros dos, que serían el eh, gobierno de Juan Nepomuceno y la revolución de Ayutla. Bueno, yo empezaré explicando el último gobierno de Antonio López de Santana. Durante este gobierno es donde se le atribuye el, la característica de ser un dictador, debido a que él comenzó a tomar acciones muy fuera de lo común para lo que venía haciendo México, ya que recordemos que estaba en formación todavía nuestro México, por lo tanto no existía como tal las leyes que hoy rijan en nuestro país. Independientemente sea buenas o malas, antes estaban peor, porque no tenía una formación estable y el país a cada rato cambiaba de tipo de gobierno, de presidente. Tanto así que podemos ver cómo Antonio López de Santana tuvo 6 mandatos, más sin embargo se consideran 13 debido a que hubo unos mandatos que fueron demasiado cortos y por eso se atribuyen 6, aunque realmente fueron 13. Eh, durante este periodo López de Santana fue exiliado, retirado y devuelto al país en múltiples ocasiones, así como una escapada que él quiso dar de México, pero lo terminaron engañando para que vuelva. Esto es a grandes rasgos lo que viene siendo el último gobierno de Santana. Y la verdad es que no es tan extenso debido a que su complejidad es casi nula. Es realmente lo que pasó en ese último mandato es que Santana empezó a formar a su grupo de aliados, tuvo ideas no tan revolucionarias, más bien lo contrario, muy arcaicas para su época, como regresar a los virreinatos o un previrreinato, y de esa forma poder quedarse más tiempo y controlar más cosas, así como eh, puso a sus camaradas más leales a los altos mandos, siendo que probablemente ni siquiera tenían la habilidad de poder mandar. El segundo, que viene a ser la pérdida de territorios, que en mi opinión es el más interesante y un poco más complejo de explicar, nos dice que realmente el que firmó el tratado de la venta de los territorios a Estados Unidos no fue López de Santana, fue otro personaje muy importante llamado, como explicaba, él no fue el encargado de firmar ese tratado, sino fue otro personaje no muy relevante realmente, que fue denunciado por Mau Otero en la Cámara de Senadores de ese entonces. Entonces, lo que pasa es que se le atribuye esta gran pérdida de México a Antonio López de Santana, debido a que era el objetivo de muchas personas, ya que, como podemos observar en nuestra explicación, nuestro reporte no era un buen gobernante de nuestro país, o de ese entonces, ese México algo antiguo, por lo que la gente lo empezó a tratar como un punto de mira. Entonces cada error que se cometía en el país, sea o no sea de él, se le atribuía a este gobernante, así como pasa actualmente. Sin embargo, antes era un poco más agresivo este ataque contra el gobernante, ya que no había una ley que rigiera que nadie podía sacarlo, o que esta corrupción se pudiera evitar de alguna forma pacífica y diplomática. Simplemente, si a alguien no le parecía, hacía una revuelta y costaba unas pequeñas guerrillas. Entonces, en realidad no fue López de Santana. Y todo esto de las pérdidas fue después de una desastrosa guerra que, más de quitar miles de bienes y de vidas, también arrebató 2.400.000 kilómetros cuadrados de territorio a México, por lo que se considera una de las pérdidas más grandes que tuvo México. Y de hecho, hasta la fecha seguimos sintiendo eh, esos daños, debido a que, pues, como sociedad mexicana, que incluso es de los antepasados que viven en esos estados todavía por sus familias, se les discrimina, se les trata de una manera racial y muy despectiva, al no ser sangre americana, sangre norteamericana más bien. Por lo que podemos observar que está bastante, que esas peleas no han acabado, hasta el día de hoy se mantienen. Y pues realmente, según lo que
investigamos, no creo que duren menos tiempo, sino siguen siendo equivocaciones de los gobernantes que siguen repercutiendo hoy en día. Entonces, para terminar este tema, voy a pasar a la restauración de la República. Y a grandes rasgos, la restauración de la República fue un proceso empezado por Benito Juárez, el cual decía que iba a juntar la República, todo el país, como una República Democrática Federal. Es lo que hoy en día conocemos como la República México. Por lo que podemos deducir que este proceso, debido a todos los acontecimientos anteriores y que consideraban que Benito Juárez era un gran presidente, claro, no por todos, debido a que también tenía facultades de dictador. Sin embargo, normalmente se le atribuye el adjetivo de un buen gobernante, por lo que este proceso fue mucho más calmado, fue mucho más estable. Sin embargo, lo que va a explicar mi compañera Jessica es donde se complican un poco más las cosas y se vuelve un poco más controversial este asunto. Hola, buenos días. A mí me tocaron exponerles el gobierno de Juan Nepomuceno Méndez Sánchez y la Revolución de Ayutla. Juan Nepomuceno fue un militar y político mexicano de ideología liberal, considerado como el alma o el padre de los tres Juanes de la Sierra del Norte de Puebla. Fue presidente de México en carácter de interino entre 1876 y 1877. El 6 de diciembre de 1876, el general de división Porfirio Díaz, general del jefe del Ejército Regenerado de la República Mexicana, lo nombra presidente interino de los Estados Unidos mexicanos, en virtud de lo estipulado en el artículo 6 del Plan de Tuxtepec, reformado de Palo Blanco, Tamaulipas. Durante su administración, el general Méndez reorganizó el Ejército Nacional y la Guardia Nacional, abolió la pena de muerte civil y los castigos corporales. Asimismo, otorgó una efectiva libertad de culto y decretó la obligatoriedad de la educación primaria. Todo esto bajo un estricto programa liberal fundamentado en la Constitución de 1857, en las leyes de reforma y en lo estipulado en el Plan de Tuxtepec. Un año más tarde fue electo gobernador constitucional de Puebla el 1 de octubre de 1880. En cuanto a la Revolución de Ayutla, esta fue un movimiento insurgente originado en el estado de Guerrero en 1854. La razón del levantamiento de los surianos fue la inconformidad con la dictadura de Antonio López de Santa Anna, que aprovechando la abolición de la Constitución Federal de 1824, gobernada dictatorialmente con el título de Alteza Serenísima. La revolución comprende tanto el conflicto armado propiamente dicho, como las presidencias de Juan Álvarez e Ignacio Confort. Bajo la presidencia de este último fue promulgada la Constitución de 1857. El periodo concluye con la renuncia de Confort a la presidencia y el inicio de la Guerra de Reforma. Las inconformidades en contra de Santa Anna crecen por la venta de la Mesilla y los liberales encabezados por Juan Álvarez, Tomás Moreno y Florencio Villarreal. Estos dieron a conocer el Plan de Ayutla. En él se desconocía a Santa Anna como presidente y se exigía que se revisaran las acciones de que se eligiera un presidente provisional y que se creara el Congreso Constituyente de 1857, que aprobó la Constitución. En conclusión, los aprendizajes otorgados tras la realización de este trabajo son amplios y diversos, más aún si hablamos de la historia universal que comprende los acontecimientos más importantes de la humanidad desde sus inicios hasta el día de hoy, acontecimientos que han dejado una marca, un legado, una enseñanza y una herencia para los que hoy nos enfrentamos a estudiarlos y a formar parte de ella.